Y hoy en Familia Claretiana TV tendremos a un experto para un tema de importancia general y es cómo identificar que una persona de su familia, que un amigo, que un allegado es consumidor de sustancias psicoactivas y cómo poderlo abordar de la mejor manera. Brainer Murillo entonces estará con nosotros desde Hogares Claret. Él viene a aclararnos un poquito esas dudas que nosotros tenemos justamente de lo que tú acabas de hablar y danos unos tips también. Entonces no se lo pueden perder. Bienvenidos. Bueno, y en Familia Claretiana TV, acá lo tenemos. Brainer Murillo, bienvenido a este espacio que, como su nombre lo dice, es para toda la familia, para toda la comunidad. Muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, espero que este tema nos pueda aportar, ya que es un flagelo que cada vez se ve más y más en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro entorno, entonces espero poder ayudar y aportarles en este tema de la adicción. Brainer, y es que hablar del tema de consumir drogas ahora es muy delicado. O sea, hablar de este tema se convierte casi que en un tabú. Este espacio justamente es para eso, para hablarlo de una manera más abierta y que le llegue a esas familias, digamos, los tips adecuados entonces para tratar este tema. Me gustaría que comenzáramos, Juan, no sé si te parece pertinente, que Brainer nos cuente cómo identificar primero en mi hogar, ¿cierto? Si una persona está consumiendo drogas, ya sea mi hijo, mi hermano, mi tío, qué sé yo. Claro, por supuesto. Es muy importante identificar primero que todo el entorno en el que se mueven nuestras personas en la familia. Nuestros hijos, nuestros hermanos, empiezan a tener una serie de conductas atípicas y una serie de comportamientos inadecuados que normalmente no hacían anteriormente. Entonces, es importante identificar, por ejemplo, algo muy común que nos permite identificar que una persona pueda estar consumiendo drogas son los trastornos en la alimentación, los trastornos en el sueño, la agresividad, su estado de ánimo empieza a cambiar. Entonces es importante identificar como todos esos factores y estas conductas que normalmente antes no las hacían. Brainer, cuando empezamos a identificar esas conductas, esos cambios, es aconsejable llegar de una a la persona y de algún modo preguntarle, ojo, ¿usted está consumiendo? O cómo es la mejor manera para hacer realidad como eso que estamos pensando y saber si sí o si no como afirmarlo, es por el consumo. Hay un error muy común y es que las familias en medio del desespero, cuando se enteran que algún integrante de su familia está consumiendo drogas, ir a atacar a la persona, ir a atacarlo, a abordarlo, a importunarlo. Una recomendación es que la persona se sienta tranquila, poder hablar con total y absoluta confianza con la persona que tiene el problema de adicción, abordarlo y que sienta que ustedes o las personas que lo quieren ayudar van a ser un apoyo para él, ¿sí? Porque también tenemos que tener en cuenta las etapas del consumo. Puede estar en un consumo experimental, puede estar en un consumo crónico o incluso puede estar en otro tipo de etapa de consumo. Entonces es mejor abordarlo de una forma muy tranquila, que la persona no se sienta atacada en absoluto, porque esto lo puede detonar y lo puede llevar a consumir incluso más drogas. A mí sí me gustaría que habláramos pues que nos centráramos ahí en cómo llegarle. O sea, de pronto uno o dos tips específicos como para, digamos, yo soy madre, ¿cierto? Y tengo un hijo, estoy preocupada, ¿qué hago? O sea, o llamo primero a alguien, le pregunto a un experto, ¿cómo le llego entonces a la persona ya cuando estamos en la casa? O sea, porque es muy fácil uno decir, listo, vamos suave, no le llegues como con digamos, prejuicios o directamente. O atacándole su personalidad, sus comportamientos. Pero uno, o sea, ¿qué significa todo eso, digamos, ya a la hora de hacerlo realidad en la casa? Ok, algo que nos podría funcionar mucho sería, para descartar todas las dudas e inquietudes que puedas tener, puedes aplicar una prueba de consumo de sustancias psicoactivas básica
que es una prueba de orina, un test de orina donde te marca qué tipo de sustancias ha consumido. Y otro test, o otra cosa que te puede servir en sobremanera, es ayuda de un experto que te permita como identificar, en este caso, si se encuentra estudiando, entonces sería como el psicólogo institucional, que permita entonces ayudarte como a identificar qué pasa con la persona. Entonces, cuando empecemos a percibir unas conductas atípicas en la persona que sospechamos que consume drogas, lo importante es convocarlo a una reunión familiar donde él se sienta cómodo y que sienta todo el apoyo de la familia. Lo primero que vamos a hacer es hacerle caer en cuenta de lo preocupado que estamos por su salud, por su integridad, por su salud emocional, por su salud psíquica, y que sospechamos que tiene algún tipo de problema que creemos que lo está abordando de una manera inadecuada. Entonces, sí, que él honestamente, en un acto de honestidad, él nos cuente a nosotros de pronto si tiene un consumo experimental, si de pronto es otra cosa, si de pronto se siente muy mal, y si vemos entonces que esto no da resultado, entonces la primera recomendación, que es hacer el test de orina básico en el que te das cuenta si ha consumido o no drogas. Breiner nos habla de algo que realmente es importante y es llamar las cosas por su nombre, es no tratar de esconder lo que está pasando, si bien no es atacar, si bien no es llegar directamente, pero sí generar generar un ambiente de confianza primero con la familia y ser directos. Y Directos como se llama esa enfermedad, directos con lo que puede estar pasando en ese familiar, porque también cuando tratamos de esconder esas realidades, el consumidor, en la etapa en la que se encuentre, también empieza a escondernos esa verdad de algún modo y se vuelve más complejo poder identificar este tipo de circunstancias a nivel familiar. Sí, porque también es importante identificar qué lleva a una persona al consumo, qué puede llevar a una persona al consumo de sustancias psicoactivas, y en una gran parte las personas empiezan a consumir drogas buscando evadir una realidad. Puede ser una realidad personal, puede ser una realidad familiar, entonces puede ser que en muchas ocasiones la familia, como a la raíz del problema. Claro, la familia también sea la justificación para que la persona consuma drogas. Imagínate. Y es ahí, Breiner, un punto muy importante, es ahí donde la atención al consumidor no solamente es para el consumidor, es también para su núcleo familiar. Cuando le hacemos terapia a un consumidor, también le tenemos que hacer terapia a su familia, para que realmente se genere un universo de tratamiento y pues la solución sea para todos. Pero yo creo que hay algo que nos ha pasado a muchos, y es qué hacer cuando esa persona cree que está bien ese consumo. Es decir, hay personas que dicen, no, yo consumo, pero sé que no va a pasar de acá, o esto es muy normal, todos mis amigos lo hacen. ¿Qué hacer ahí? Es importante, es sumamente importante entender que el consumo de sustancias es un problema para el individuo. Independientemente si es un consumidor social que lo hace cada 8 días, en diferentes fiestas, en diferente entorno, o si es un consumidor habitual que lo hace a diario, ¿sí? El consumo de sustancias es un problema que a raíz y desde el principio que se va consumiendo, luego se va buscando más sustancia para sentir el mismo placer inicial. Entonces es importante que la persona dejar todo eso, todos esos eufemismos con respecto a este tema, y entender de que la persona que tenga un problema de adicción necesita una ayuda, necesita un tratamiento para poder lograr dejar este problema. Es importante esta parte, Breiner, el consumo de sustancias es una enfermedad. Claro. No podemos pretender que si yo sufro, no sé, si sufro de azúcar en la sangre, me voy a sentar y voy a decir, no quiero sufrir de azúcar en la sangre y se me va a quitar. Igualmente es la drogadicción, es una enfermedad, ¿cierto, Breiner? Sí, la Organización Mundial de la Salud ha diagnosticado el consumo de drogas como una enfermedad, la cual debe ser tratada también como cualquier otra enfermedad, ¿sí? Porque ataca toda la integralidad del ser humano. Entonces es muy importante entender eso. Y es que, Breiner, las personas, digamos que tienen como una concepción, porque lo he escuchado y lo he tenido muy cerca, de que las drogas
digamos, son diferentes a la marihuana. Entonces, una cosa es la marihuana, una cosa es consumir marihuana y otra cosa son las drogas. Yo necesito aclarar ese tema. O sea, la persona que empieza a consumir marihuana ya está en un proceso de consumo de droga o es simplemente, o que es realmente esa drogadicción, sí. Sí, sino que hay algo, hay un tema de cierto escepticismo, creería yo, con respecto al cannabis. Okay. Porque en muchas partes la marihuana es legal, por ejemplo, en algunas partes, en algunos estados de los Estados Unidos la marihuana es legal y eso la hace como más notoria entre todas las demás sustancias que existen en el medio. Entonces las personas que consumen marihuana, que de por sí, siempre que una persona empieza el problema de adicción, empieza por la marihuana, luego busca otro tipo de drogas como el perico, el éxtasis, buscando sentir el placer que Aumentar sintió incluso inicial, eso. claro. Entonces las personas que se quedan con la marihuana tienen esa errada percepción, pero es una mala percepción. Nosotros hemos atendido casos de personas con un serio problema de adicciones a raíz de la marihuana. ¿Por qué? Porque se vuelve una dependencia. Todo aquello que genere dependencia al ser humano se vuelve en una adicción. Pero si empezó con la marihuana y solo está con la marihuana, ya inició un proceso entonces de consumo de drogas. De consumo de sustancias psicoactivas, claro. Okay. Sino que hay una percepción, por ejemplo, y es un dicho muy común, que el cigarrillo da cáncer y la marihuana lo cura, ¿sí? Y que nadie se ha muerto por fumar marihuana y que y que se han muerto Además muchas que te personas vuelve por más fumar creativo y estás en un estado aún mejor. Hay que entender que la marihuana es un opresor del sistema nervioso. Cuando tú fumas marihuana, tu sistema nervioso funciona más lento, tu ritmo metabólico funciona más lento, tus pensamientos son más pausados, se aumenta tu apetito, te da sueño a deshoras y todo lo demás. Entonces sí es una droga que afecta físicamente y emocionalmente nuestro sistema y nuestro cuerpo. Y realmente es una enfermedad que está atacando mucho a nuestros jóvenes, incluso ahora a nuestros niños desde los colegios. Esto es algo que se ha normalizado. Ojo, no es normal. O sea, nosotros por el hecho, digamos, de verlo tan, digamos, diariamente, cotidiano, en tantas personas, lo normalizamos. Pero ojo, no es algo para, digamos, no prestarle atención. Tenemos que tener cuidados con nuestros niños, con nuestros adolescentes, incluso adultos que caen, digamos, en esta trampa. Es que es una trampa real. Claro, y nos percatamos de que este flagelo cada vez más ataca desde una edad mucho menor. Antes, en los principios de los 90, el consumo se veía entre adolescentes entre 15 y 19 años, más o menos. Y ahora ya hay personas de 10, 11, 12 años consumiendo sustancias psicoactivas, entrando al consumo, al mundo de las sustancias. Y esto es debido a varias cosas. Hay que identificar por qué una persona puede caer en el consumo de sustancias psicoactivas, qué situaciones lo hacen propenso o proclive para que empiece a consumir drogas, porque es un problema que está en el entorno, es un problema que nos puede pasar a todos y en todas las familias, sin distinguir clase social, sin distinguir religión, etc. Entonces, la mayoría de personas consume drogas, empiezan un consumo experimental buscando una aceptación social. Okay. ¿Sí? Entonces es importante entender que los niños en el contexto institucional ven a sus compañeritos de pronto experimentando algún tipo de sustancias psicoactivas y ellos, por sentirse parte del núcleo de amigos, entonces empiezan a consumir drogas. Y ahí es donde la familia tiene un rol importante, donde la familia tiene que tener un acompañamiento, un seguimiento, un velamiento a esta persona que tiene un problema de adicciones. La persona que tiene un problema de adicciones no lo va a reconocer. Difícilmente reconoce que tiene un problema, que necesita ser tratado y que necesita ser curado. Entonces necesita mucho apoyo, necesita demasiado apoyo. Para terminar, cuéntenos cuáles son esos protocolos y esas rutas
que una persona debe de hacer en el momento que identifica que un menor de edad o que un mayor de edad, porque aunque si bien es la misma enfermedad, las ayudas o las formas de poder encontrar esos tratamientos pueden variar? ¿Cuáles serían esas rutas para encontrar instituciones o encontrar esas La ayudas solución. y la solución? Ok. Afortunadamente, todavía contamos con hogares para personas adultas con problemas de adicción en las cuales se pueden hacer un tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas. La ruta a seguir para una persona adulta que ustedes conozcan que consuma drogas es buscarnos por la página de internet de la Fundación Hogares Claret, www.fundacionhogaresclaret.org, y allí entonces hay un apartado donde podemos mostrarles el programa de adultos, el plan de tratamiento que tenemos para las personas y el tiempo de permanencia y números de contacto. Y para adolescentes o para menores de 18 años con problemas de adicciones, a estos todavía cuentan con la fortuna de que los cobija bienestar familiar, la ley de bienestar familiar. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando identificas que tu hijo, tu sobrino, tu ahijado, las personas, los menores de edad tienen un problema de adicción? La idea es que contactes inmediatamente a la comisaria de familia o a la defensora de familia en caso tal de que te encuentres en un pueblo, vas a la casa de justicia, allí te pueden asesorar con respecto a ese tema y con la comisaria de familia, entonces puedes hablar para un cupo en una comunidad terapéutica o en estos CAT de baja complejidad que atienden todo este problema de adicciones. Y si te encuentras en la ciudad de Medellín, hay un sitio que se llama el Diagnóstico de Derivación, que es una localización de la alcaldía donde tú puedes llevar al adolescente, puedes llevar al infante con problemas de adicciones, y entonces ya de ese sitio lo derivan para otras instituciones en Medellín especializadas en el tema de adicciones. Y en otras ciudades es visitar una oficina del ICBF. Sí, en otras ciudades puedes ir tranquilamente con toda la disposición a una oficina del ICBF, exponer tu caso y allí recibirás la ayuda pertinente para el problema de adicción. Muchísimas gracias, Breiner y Juan, y a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta emisión de Familia Claretiana TV, un tema que nos da para mucho. Yo creo que si les gustó este tema, escríbanos, por favor, es importante conocer de ello y es importante que ustedes aprendan, entonces, digamos, de una manera más abierta sobre estos temas. Así es, Breiner, muchas gracias. Nos queda un mensaje muy positivo y es, si tenemos a un consumidor en la familia, todos de algún modo necesitamos aprender del consumo, necesitamos aprender de la forma y de la terapia que debemos hacer para esta persona. Breiner, muchas gracias y bienvenido siempre a Familia Claretiana TV. Muchas gracias a ustedes y recordar que una persona que consuma droga no es un problema. No es un problema social, no es un problema familiar, es una oportunidad. Es una oportunidad, muy bien.